Saludos mis amados hermanos, esperamos que estén bien. Continuamos con este tiempo devocional con el estudio del libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 19. Leámoslo. Y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dos aspectos que vamos a mirar de este versículo. El primero, él pide que oren por él. ¿Por qué? Bueno, cuando nos damos cuenta de hermanos que están en preeminencia, que están dirigiendo obra, que están bendiciendo a otras personas, que tienen visión dada por Dios, que tienen carisma dado por Dios para dirigir una grey, para dirigir un grupo de personas, para leer la palabra e interpretar esos misterios, entenderlos y transmitirlos de una manera más fácil. Bueno, infinidad de talentos que el Señor reparte dentro de su iglesia. En ocasiones se nos olvida orar por esas personas que están en eminencia. Esas personas de eminencia también son esos pastores, esos profetas, esos maestros, apóstoles, evangelistas, que están al frente del ministerio, los misioneros que están en los campos, y se nos olvida lo que es hacer eso. Sabemos que todos estamos llamados a hacer obra y nuestro llamado es 24/7, pero tenemos que entender que así como Pablo aquí está diciendo, oren por mí, o sea, él era el hombre más importante en aquel momento de la iglesia y estaba ayudando a muchos, pero en ese momento también repite y dice, oren por mí. Y recuerden al Señor Jesús cuando le dice a los discípulos, velen y oren. Y la oración era para que no cayeran en tentación, pero también para que oraran con Él y por Él. Entonces, en ocasiones la iglesia olvida que estos momentos son necesarios. Orar por su liderazgo, orar por los hermanos que le cuidan, orar por los pastores que presiden la iglesia. Siempre las cabezas están muy visibles para ser atacadas, para ser afrentadas, para poder paralizarlas. Porque si se paraliza las personas que van al frente, pues todo el resto del pueblo pues se va a quedar quieto. Algunos se van a dispersar. Entonces, siempre las personas que estamos en un grado de eminencia en la iglesia, puesto por Dios y dado por Dios, especialmente aquellos que están enfocados en el reino de Dios. Los que están en el reino, podemos sufrir un poco más de ese ataque, digámoslo así, espiritual, y que afecta también este mundo físico, y que afecta a las personas, y que nos afecta. ¿Por qué? Porque estamos en la avanzada, son las ideas, es por donde llega qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, se ayuda a mantener una unidad dentro del cuerpo, a proclamación a otros ministerios también, pero es necesario que la iglesia, en todo lugar donde esté, a los hermanos que los estén ayudando, ustedes puedan siempre apoyarles en oración. Y eso debe ser permanente, porque el enemigo siempre va a buscar inmovilizar a los hermanos que estamos ayudando a hacer ese avance y esa responsabilidad. Aunque aclaro que todos en un grado de responsabilidad tenemos ese compromiso, pero entendemos que hay unos hermanos que estamos llamados a coordinar, a dirigir, para saber cómo hacer ese avance de manera organizada. Entonces Pablo está pidiendo esa oración y yo creo que hoy en día es muy válida de que estemos orando para que el avance del reino se siga dando y que los hombres de Dios que están puestos al frente sean guardados, seamos guardados y protegidos para que podamos seguir avanzando. En estos tiempos donde hay una oposición espiritual, estamos en unas fechas complicadas, la gente piensa que el enemigo se queda quieto, ¿no? Y el enemigo ya cuando parece que está quieto está trabajando, y está trabajando para poder obstaculizar, para que la obra se demore, para que no se desarrolle en la plenitud. Entonces, como dijo Pablo, oren por mí. Y el segundo aspecto que me llamó la atención es que él dice el misterio del Evangelio, para dar a conocer el misterio del Evangelio. Entonces, fíjese que en este momento él estaba detenido, él estaba preso. Y aunque yo sé que él estaba compartiendo la palabra, estaba muy limitado porque había un número limitado de presos, no era un número ilimitado. Entonces, él quería proclamar más. Entonces, el misterio del Evangelio. ¿Y cuál es ese misterio del Evangelio? Pues muy sencillo.
es el propósito eterno de Dios. El evangelio del reino de Dios que vino a predicar Jesucristo, el gobierno de Dios sobre la vida de los hombres, donde los hombres se arrepienten de su independencia de Dios para ser dependientes de Dios y del cuerpo. ¿Y qué más vemos? El señorío de Jesucristo. Recuerden que hemos hablado que Jesucristo en el Nuevo Testamento es Señor. Aún es más mostrado que Jesús Salvador. Porque normalmente la gente dice, no, el aspecto era que Jesús viniera a salvarlos. No, ese es el resultado de Él venir para retomar, para que nosotros retomemos el propósito eterno de Dios. Pero el fin del Señor Jesús era venir a proclamar el evangelio del reino. Porque el ser humano se extravió. No necesitaba una salvación, necesitaba un camino. Y la salvación es el desenlace de decidir caminar por ese sendero para retornar al propósito eterno. Entonces, ese misterio del evangelio, muchas personas no lo entienden. Confunden, hablan de muchas cosas, pero los hermanos que tenemos esto, tenemos que seguirlo proclamando, así como dijo Pablo, con denuedo. ¿Y por qué Pablo pedía de un nuevo? Porque él estaba teniendo el mismo problema que estamos teniendo hoy en día. Hablamos y no nos entienden. Entonces hay que hablar con muchas más palabras, con muchos más ejemplos, para que puedan comprender lo que está revelado. Pero es increíble que las personas no lo entiendan. Entonces, 2 motivos de oración: oren por mí y también oren para que con denuedo podamos seguir presentando el misterio del evangelio. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora por este tiempo que nos estás permitiendo tener con mis hermanos. Gracias, Señor, porque cada uno allí en su casa, Señor, en su trabajo, está orando. Yo te pido, Señor, que por favor nos ayudes a continuar con este proceso que tú nos has venido revelando. Señor, oramos por todos estos hermanos que están en eminencia, los apóstoles, Señor, los pastores en cada comunidad, los pastores locales, Señor, los evangelistas, los profetas, los obreros, Señor, que están allí haciendo, Señor, la obra, que están intentando, Señor, dando avance, Señor, al evangelio. Yo te pido, Padre, que por favor los ayudes, que los respaldes, Señor, y que los guardes. Protégelos, Señor, en estos tiempos tan difíciles y complejos, donde hay una oposición, Señor, frontal, para que tu evangelio, tu palabra, no sea predicada ni enseñada. ¿Por qué? Porque si las personas conocen la verdad los va a hacer libres. Amén. Bueno, entonces ya saben, tenemos que predicar, enseñar, compartir el evangelio del reino y orar por las autoridades espirituales que están coordinando todo el trabajo de avance de la iglesia. Chao, chao.